Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. ¿Qué pasa? Que al estar utilizando este reloj tan funcional como es el Casio F105, del cual ya tuvimos su reseña aquí, no observaba ningún inconveniente, me daba la hora y fecha. Asimismo tenía ese bip para cada una de sus funciones, ahí lo pueden escuchar. Probamos la alarma y nos da un sonido claro y fuerte. Escuchen. ¿Cuál fue el único inconveniente? Pues que al estar en un lugar oscuro y al utilizar su Illuminator, esta bonita luz tan clara, pues que ya observé al presionar el botón que la legibilidad se disminuía debido a que los números estos se desvanecen, que es algo lo cual no debe pasar, incluso igual si ya notamos que el sonido de la alarma es muy débil, o bueno, ya por supuesto pues ya la imagen de los números en la carátula se pierde, pues no hay más que generar ese cambio, pero bueno. Tampoco quiero extenderme demasiado, entonces, ¿qué vamos a necesitar para hacer ese cambio? Como ya vimos, la tapa de acero inoxidable sujeta por 4 tornillos de cruz o de este tipo Phillips, lo cual tendremos en un desarmador de precisión o de estos que vienen en los paquetes para relojeros, así se pueden conseguir. Vamos a hacerlo yo o yo lo hago de forma de cruz, primero este y después hacia abajo. De preferencia quitar la tapa hacia arriba para no voltear todo el reloj y hacer que la maquinaria se pueda soltar, o algún otro pequeño resorte como es este que tiene aquí, que es el que hace el contacto con la bocina para la alarma y el bip y bueno, todo eso. Lo que podemos ya visualizar es el modelo de la pila. De hecho, en un video previo yo lo había abierto, en el de la copia contra original. También si gustan verlo ahí lo dejo. Pueden notar que cualquier pieza de Casio, así sea la más económica, pues nos da un grabado de la marca. Aquí al observar ya cómo se encuentra la pieza de metal, vamos a notar que tenemos que botar estos pequeños, voy a usar este desarmador o desatornillador. Ahí tenemos ya la pieza de metal, las dos puntas que hay que separar, vamos a hacerle como una especie de palanca para que lo bote. No voy a sacar toda la maquinaria, voy a intentar hacerlo sin sacarla para que no entre algún otro tipo de suciedad o se me desacomode. Entonces botamos la batería. Como les decía, no quiero sacar tanto la maquinaria, entonces aquí le voy a dar un empujón. Ahí está. Y listo, voy a utilizar, perdón, los dedos. Ya que la vez pasada utilicé este tipo de pinzas. Aquí está. Y bueno, pues sí, me atoraron algunos en los comentarios de que le daba corto a la pila y no sé qué. Tratemos de evitar eso. ¿Qué resta? Adquirir o buscar el mismo número de batería, mismo tamaño. Aquí por suerte yo contaba con unas de respaldo, CR2016, de marca Renata y a 3 voltios. Ya con el reemplazo pues lo colocamos simplemente hasta el fondo, genera un tipo clic, al igual que esta pieza que es la que sujeta. Ven, con los dedos no lo puedo empujar, entonces lo haré con el desarmador plano. Ahí está, hasta que ya se sujete. Listo, genera clic y ya, no se mueve. Ahora al voltearlo, lo más posible es que nos dé la hora, o si no lo hace, tendríamos que hacer ese corto. Aquí no lo tenemos, pero algo que recomienda Casio es hacer este corto. Aquí no lo tiene indicado mediante una pegatina, pero podemos observar hacia arriba, que hacia arriba es la parte negativa, todo lo metálico. Y por el lado izquierdo tenemos AC, aquí lo pueden observar apenas visible, aquí está. Hace que son los dos puntos metálicos por debajo, entonces lo que tenemos que hacer es contacto del punto dorado con la parte superior en cualquiera que sea de metal. Esto se tendría que regresar nuevamente a 1200, si lo hacemos de forma correcta. Tomo el contacto de lo dorado y después con la parte superior en cualquier punto. No importa que sea izquierda o derecha, mientras sea la parte de arriba metálica. Si lo hacemos bien, abajo tendrá que irse a 1200. Ahí está. El cual de hecho lo marca Casio, que es recomendable hacerlo al ser un funcionamiento electrónico para evitar conflictos en el funcionamiento. Ahora vamos a colocar su tapa, eso sí, fijándonos que todo se encuentre como lo vimos de forma original, tal vez dándole una pequeña limpieza, ya sea con un pequeño trapo de esos de fibra para evitar algún tipo de polvo. No mover demasiado la maquinaria, como hice yo, incluso no quité, se dieron cuenta, el empaque para dejarlo de forma original y evitar cualquier problema de estanqueidad. Ver que la tapa esté colocada de forma derecha, que no nos dé o la pongamos al revés, también nos puede causar un problema, sobre todo con el contacto de la bocina. Entonces aquí está el pequeño resorte bien. Lo único que vamos a hacer pues ya es colocarlo todo de forma como se encontraba originalmente. De aquí pues vamos a colocar los tornillos uno por uno. Lo que es recomendable es hacerlo, ya decía, al igual que los retiré, en forma de X. Primero este, después hacia abajo a su contraesquina. Después podemos ir acá y acá. Y además al ajustar el tornillo, siempre dejarlo únicamente al llegue, antes de dar el último apretón. Bueno, si no tuvimos problemas en armarlo, vamos a comprobar el funcionamiento mediante sus botones. Primero el botón izquierdo para ir cambiando cada una de las funciones. Ya vimos el display, pues que se observa la información en pantalla clara. Presionamos y nos va cambiando cada una de ellas. Noten el sonido del bip, significa que pusimos la tapa trasera de forma correcta. Entramos a la función de la alarma y si lo dejamos presionado se va a activar
el icono. Además nos va a dar un sonido si lo dejamos, vean. Ahí está, de forma fuerte y clara. Ahora el problema que teníamos pues era la función de que al presionar el botón de la luz pues los números se desvanecían. Aquí está, aquí ya no aparece, cambiamos a la primera pantalla y listo. Tenemos una luz turquesa clara o azul, digamos, y los números no se desvanecen, los observamos de forma normal. Pues ahora sí damos el último apretón sin darle fuerza excesiva, sino simplemente hasta donde sintamos que nos da mayor resistencia. Bueno, con esto ya quedó el cambio de pila, ya solo restaría el programarlo a su horario local. Espero el video les haya servido como referencia en el caso de ustedes mismos generar el cambio de la misma, por si no quieren acudir con un relojero, que a veces es lo más óptimo, pero bueno, hay pequeños detalles que nosotros mismos podemos hacer. Siempre hay cosas a mejorar, por eso siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión en el caso de que les haya agradado, que me haya equivocado, algo faltó. Si les agradó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.